no tienes por qué definirte, ¿no? Entonces, pues eso, debemos ver la tecnología como una herramienta y utilizarla con el fin que busquemos, que en este caso es la sostenibilidad, ¿no? Y la artesanía, pues es una técnica tradicional que es admirable y además que se aplica en muchos ámbitos, que a mí me gustaría aprender mucho, y, pero ver la tecnología pues como una herramienta para poder utilizar otros materiales nuevos o hacer diseños que de manera artesanal muchas veces es imposible hacer, pues yo creo que es una ventaja y una suerte que podemos aplicar en nuestro trabajo, ¿no? Que podamos seguir aplicando esos métodos tradicionales, pero también combinar la tecnología con ellos, ¿no? Entonces me gustaría que os hicierais esta pregunta y que pensarais si implica la tecnología más contaminación o si solo es la manera en la que la utilizamos, ¿no? Voy a encender algún momento porque veo que se me está viendo un poco. y, y eso, pues pensar si la tecnología implica más contaminación o es la manera en la que la utilizamos. Y yo creo que es eso, que es la manera en la que la utilizamos, porque hay distintas alternativas. Tú puedes ser muy sostenible utilizando un método artesanal, pero también puede ser muy contaminante y muy tóxico. Entonces, debes buscar dentro de la tecnología la alternativa que se amolde más a tu modo de ver las cosas y a tu marca, ¿no? En mi caso, pues yo utilizo la impresión 3D, y la impresión 3D se utiliza en su mayoría. Vamos, yo creo que ahora en estos tiempos de pandemia también lo habréis visto mucho porque es una de las tecnologías que me ha utilizado para hacer prótesis, prototipos y piezas para temas de hospitales y no sé, millones de cosas, ¿no? Y en su mayoría, pues eso, se utilizan muchos materiales plásticos y no son responsables con el planeta y, y mucho desperdicio también, ¿no? Pero también hay alternativas y hay materiales sostenibles y es no sé, una idea muy innovadora seguir esta tecnología. Para mí lo es porque siempre hay empresas que están continuamente creando nuevos materiales, que se reinventan, que crean de manera diferente y a mí me motiva poder crear con esos materiales nuevos. Y uno de los principales materiales que se utilizan en la impresión 3D más sostenible es el PLA, que es un polímero que proviene de materias primas vegetales, no proviene nada del petróleo y se obtiene pues de la fécula del patata, del maíz, de la remolacha y además este PLA pues también se integra con otros materiales como la madera, algas, restos orgánicos. Hay empresas que hacen materiales con café, que además huelen a café, que yo lo he hecho cosas con él. Y también hacen, por ejemplo, con restos de haber hecho cerveza, con restos de la cebada, pues también fabrican materiales, ¿no? Entonces, llevar estos materiales a la joyería o a la bisutería me parece muy innovador y una alternativa muy buena, ¿no? De poder seguir aportando algo diferente al cliente y, y también responsable, ¿no? También pues hay empresas en el norte de España, hay una empresa también que se dedica al reciclaje de la pesca, sobre todo de redes y demás artículos que se desechan al mar y que lo que hacen pues es limpiar esos restos de esos materiales que ya no se utilizan y hacer filamentos para impresión 3D, que en su día pues no son materiales sostenibles, pero que sí son reciclados y que también son una alternativa pues de darle otra vida a ese producto y de poder utilizarlo de una manera más eficiente, ¿no?
Uy. Bueno, no sé qué ha pasado, pero no se ven las fotos. Son dos empresas que os quería mostrar. Una se llama Comedes Machines, que es una empresa del País Vasco que se basa en la utilización de la tecnología de impresión 3D. Es una empresa de diseño que lo que hacen trabajan con otros diseñadores, con otros creativos y hacen productos para ellos, para empresas de joyería, para empresas de moda. La verdad que me gustaría que le echarais un ojo después de la ponencia porque es una empresa también que utiliza materiales sostenibles y, y que está, vamos, que está siendo muy importante y que está creciendo mucho y me inspira mucho a mí también, ¿no? Y después, por ejemplo, esta empresa también que se llama Barcelona 3D Ceramic, que lo que hace es fabricar con la tecnología de impresión 3D, pero con un material artesanal al fin y al cabo, que es como la cerámica, ¿no? Y pueden hacer, es la única foto que, que me muestra la diapositiva, pero también podéis echarle un ojo. Te deja fabricar pues distintos diseños que de otra manera sería imposible hacer porque, por ejemplo, ese jarrón que veis ahí es muy difícil hacerlo a mano, por no decir imposible. Entonces, pues valerse de la tecnología encima sostenible creo que es un punto a favor, ¿no? Y pues la impresión 3D también no es solo un método en el que yo puedo utilizar o en el que podemos utilizar materiales sostenibles, ¿no? Sino que también la tecnología es sostenible. Depende de cómo la utilices, pero para mí es muy factible. La verdad es que mi empresa no es muy grande, solo trabajamos 3 personas, ¿no? Pero podemos fabricar las colecciones que hacemos sin tener un montón de productos almacenados, ¿no? Sin stock, ¿no? Si tenemos un desperdicio de material muy grande, puesto que en la impresión 3D todo el material que sale por la boquilla de la impresora, todo el material que sale de la máquina, pues se implementa en el diseño que está creando, ¿no? Y solamente los cambios de material, cuando sale un material de esa boquilla y le tenemos que volver a meter uno nuevo, pues podemos desperdiciar algo de ese material, ¿no? Pero no tenemos mucho desperdicio y es una tecnología que también es sostenible por eso, ¿no? Y además que como trabajamos sin esto, pues también nos adaptamos a la demanda del cliente, ya llevamos algunos años y ya sabemos qué productos se pueden vender más. Hombre, siempre fallamos, no siempre lo sabemos todo, aunque conozcamos a nuestro cliente, pues mmm, siempre muchas veces nos dejamos llevar por nuestro diseño y puede que siempre nos gusten, ¿no? Pero eso, nos intentamos adaptar a la demanda del cliente y a las necesidades, ¿no? que ellos tienen y eso nos hace tener la posibilidad de no tener grandes almacenajes de productos y de que al final no se desperdicien, ¿no? Porque muchas empresas empiezan a crear productos y eso en una empresa que no es sostenible pues es casi más barato, ¿no? Crear productos y luego tirarlos. Pero eso, lo suyo es pues ser sostenible en el proceso también, ¿no? Y aquí lo que os cuento es la artesanía y las nuevas tecnologías, ¿no? Es el punto que me gustaría remarcar, ¿no? Y es que las nuevas tecnologías pues nos ofrecen nuevos materiales, ¿no? Poder trabajar de manera diferente, ¿no? Y con diferentes acabados también, ¿no? Y no se trata, como he dicho antes, de utilizar un método tradicional o tecnológico, sino de combinar ambos, ¿no? De combinar las cualidades que más nos gusten de ambos métodos y poder aplicarlo a un producto que
que sea innovador, ¿no? Y que transmita, ¿no? Y eso da mucho juego también al artesano o al creativo, da mucho juego porque te permite crear, no te permite innovar. Muchas veces nos limitan el método de fabricación porque pensamos cosas y quizás luego no podemos materializarlas, no podemos hacer ese diseño que se nos ha ocurrido en la cabeza, ¿no? Porque ese método de fabricación que tenemos, pues también nos limita, ¿no? Entonces yo creo que poder combinar eso con las nuevas tecnologías te abre un campo más abierto en el que puedas crear cosas con las manos, ¿no? Con un método artesano, pero también crear cosas diferentes con una nueva tecnología, ¿no? Y eso, pues lo que digo es que yo creo que depende de tu implicación en el proceso, que una tecnología, yo por ejemplo, si es verdad que todos los productos que hago se hacen con la tecnología de impresión 3D, pero también el proceso es muy artesanal hasta que no se mete en lo que es el diseño digital en la máquina, ¿no? Yo el método de diseño y todo eso no lo hago con una tablet ni con una tarjeta gráfica, todo lo hago a mano, me gusta sentir el papel y coger los lápices, ¿no? Y aunque luego tenga que digitalizar ese modelo, ¿no? Para poder llevarlo a cabo y fabricar ese material. No tengo quizá ese contacto que tiene el artesano con el material, pero sí me gustaría pues, poder aplicar algo de artesanía, que ahora pues no tengo esos conocimientos tampoco, con algo también más tecnológico, ¿no? Por eso pues creo que puede ser una alternativa también para el artesano, ¿no? Y como digo aquí, pues fomentar tu creatividad y ayudarte a crear piezas que nunca antes se te hubieran ocurrido, ¿no? Que es la magia de la artesanía digital, que es como yo la denomino. Aquí lo que os muestro es un poco los materiales tradicionales, ¿no? Que vale, los materiales tradicionales siempre tienden a ser, ¿no? El vidrio, la madera, la cerámica, los metales. Y después hay muchos materiales innovadores, por ejemplo, en la impresión 3D, como os he comentado todos los anteriores, pero también hay muchos materiales tradicionales dentro de la impresión 3D. Yo no utilizo impresión 3D en metal, por eso no me dedico 100% a la joyería, pero sí hay muchas impresoras 3D en metal que aplican este material y que también es muy sostenible porque no se desperdicia nada. Eso son máquinas que trabajan por polvo y lo que hace es que funden ese material solamente el que van a utilizar para esa pieza y no desperdician nada. Entonces, pues estaría muy bien pues, combinar distintos métodos de fabricación, ¿no? Y aquí pues os pongo eso, que no consiste en dejar olvidados los métodos de producción artesanales y solo basarnos en los nuevos, sino que ni que unos sean mejores que otros, sino que yo creo en la capacidad de elegir y de crear, de poder aplicar ambos para crear productos e ideas que nunca antes se te habían ocurrido, ¿no? Al final vivimos en una época en la que tenemos un sinfín de opciones y posibilidades de conocer, que hoy en día el ser autónomo no, no solo es si te dedicas a tener un proyecto personal, ¿no? Sino que hay que ser autónomo aunque estés trabajando para otra persona. Y tienes la oportunidad de aprender muchísimas cosas por ti mismo porque tenemos la información para ello y por esa oportunidad que tenemos, tanto de conocer lo antiguo y tradicional como lo nuevo y futurista, ¿por qué cerrarnos a una sola alternativa, no?
Entonces, aquí os muestro que abogo por la mezcla de los materiales tradicionales y de los materiales más innovadores y que nos ofrecen las nuevas tecnologías y que abogo por el futuro y la artesanía más digital, ¿no? Y aquí os voy a mostrar algunos ejemplos de tecnologías verdes, que es la impresión 3D, ¿no? que ya os he comentado, que aunque yo lo aplico a bisutería, también se puede aplicar a joyería, tanto por los materiales como la combinación de ambos. Y el corte láser, que no solo se aplica a madera, sino que también se puede aplicar a otros materiales y al final también es la combinación de ambos, ¿no? Mezclar esos materiales, esa tecnología para poder hacer algo diferente, ¿no? Y aquí en ejemplos de moda sostenible, tenéis dos ejemplos que son dos marcas que conozco muy cercanas a mí, ¿no? Anoesis Design, que todo lo hacen con madera y corte láser y aplicando también metales. Es un poco la mezcla de algo más tradicional con algo más artesano, aunque todos sus productos están fabricados con madera y sé de buena mano que el proceso es 100% sostenible. Así que, pues bueno, ahí tenéis un ejemplo más alternativo a mi marca. Y además está fabricado eso con corte láser. Y después Elena Roner, que antes os hablaba de un estudio de diseño del País Vasco que aplica la impresión 3D y Elena Roner es uno de los diseñadores, de los creativos, una mujer que ha sido pionera en su campo y que ha apostado por esta empresa para poder hacer diseños más diferentes, aplicando la impresión 3D a sus productos y también ella es joyera, entonces aplica lo que es la tradición y la tecnología, ¿no? Aquí en el collar ese que podéis ver, pues tiene un montón de piedras preciosas y las demás piezas son hechas por impresión 3D con este material que os he comentado antes, con PLA. Y luego eso pues lleva un trabajo también, no solo es la impresión 3D del objeto, ¿no? De cada una de esas piezas que lleva el collar, sino que luego lleva una postproducción en el pulido de esas piezas, en el abrillantado, ¿no? Y no solo se centra en la tecnología, sino también en el proceso que luego se lleva a cabo una vez que se han producido esas piezas, ¿no? Y bueno, finalmente, daros las gracias y también simplemente lo que quería comunicaros con esta ponencia, ¿no? Es que hay una alternativa a la artesanía también y al método de fabricación, que no se trata de elegir uno u otro, sino de utilizar aquel que en distintos ámbitos, ¿no? Que nos transmita más o que nos haga llegar a aquello que queremos transmitir al usuario, al cliente, y que la sostenibilidad y la tecnología son una opción, no solo se aplica al método tradicional, sino que podemos aplicar la tecnología y ser sostenibles.